Bien, queridos hermanos, vamos a hablar hoy día de un rey llamado Josafat. Pero ese no es el título de la prédica en sí. El título de la prédica va a aparecer al final de la prédica, ¿sí? Porque no es en sí la persona de él la que hoy vamos a analizar, a pesar de que para llegar al final tenemos que analizar su vida, su historia, sino los actos que hacemos acá en la tierra. Son los que el Señor va recogiendo de nuestro diario andar. Para eso vamos a comenzar un poquito haciendo una biografía de él, y para eso vamos a ir a 2 Crónicas, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. ¿En lugar de quién? En lugar de su padre. Su padre era Asa, el rey Asa. Entonces muere Asa y en su lugar reina Josafat. Entonces dice versículo 2, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Nosotros no hemos visto la historia de Asa, su padre, pero también él erradicó la idolatría y luchó en contra de la idolatría, su padre Asa. Por eso estamos viendo que él también dice que quita los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá, porque tenía el ejemplo de su padre, que hizo muchas cosas buenas y otras no tan buenas, pero en cuanto a la idolatría, su padre había erradicado fuertemente la idolatría, que sería lindo tocarlo aparte en un mensaje aparte. Y aquí vemos que su hijo sigue el mismo camino de su padre y también hace referencia a David. Entonces hay dos cosas de este versículo que vamos a tener en nuestro corazón, y es que dice que se animó su corazón en los caminos de Jehová. Y yo reflexionaba mucho en esta pequeña frase, se animó en los caminos de Jehová. ¿Por qué hace referencia a esto? Y me puse a pensar mucho, he meditado mucho en esta frase, y es porque el Señor me ministraba que Él nos ha dado espíritu de valor, de poder, y no de cobardía. Pero este rey, a diferencia de otros reyes antecesores, porque si mal no recuerdo, creo que es el segundo reinado en su genealogía, reyes anteriores se contaminaron con la idolatría de los otros pueblos, o sea que su corazón no se animaron en los caminos de Jehová, a diferencia de Asa, que tuvo un espíritu valiente y dijo, me voy a animar en los caminos de Jehová. Porque los caminos de Jehová son difíciles, hermanos. El que entra en los caminos de Jehová va a empezar a darse cuenta de cuántas cosas tiene que renunciar. Entonces es para los valientes. El camino recto, el camino estrecho, el camino de Jehová de los ejércitos es un camino difícil. Es un camino de pruebas, es un camino de dificultades, es un camino donde hay que destruir y derribar cosas en el nombre de Jehová. Y este rey se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Fue un hombre valiente, fue un hombre singular en cuanto a los reyes que venían anteriormente. Fue un rey valiente, con espíritu como realmente el Señor quiere que tengamos los hijos de Dios.
Entonces son esas cositas que vamos guardando en nuestro corazón con respecto a Josafat. Vamos a este mismo capítulo, al versículo 9 y 10, estamos viendo las cosas que va haciendo este rey. Dice el versículo 9, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Fíjense en un detalle. Este tema me ha hecho reflexionar mucho y el Señor me paraba y yo decía, algo me quiere decir el Señor. Y la verdad que sí, hermanos, fíjense en ustedes que este rey enseñó lo que había en el libro de la ley de Jehová. Dice, recorriendo todas las ciudades, y Judá fue enseñado, o sea, todo el pueblo fue enseñado con la ley de Jehová. Fue un rey que se dispuso a evangelizar a toda su nación, evangelizar a todo su reinado. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? A mí me llamó mucho la atención. La consecuencia de esto fue, dice, que cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. Y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y yo pensaba mucho en ¿qué está pasando con nuestra nación? ¿Qué está pasando con nuestra provincia? ¿Qué está pasando con el mundo entero? ¿Por qué el mundo entero está bajo los juicios de Dios? Porque no hubo una iglesia de Cristo que se pusiera de pie y que evangelizara todo su territorio. Porque cuando, hermanos, sale el evangelio y empieza a distribuirse, el enemigo tiene que retroceder. Porque su palabra dice que el poder del Espíritu de Dios hace retroceder a todos los principados, a todas las potestades, las gobernadores de las regiones del infierno. Dice que empiezan a retroceder ante el poder de su Santo Espíritu. Entonces, este rey tuvo valentía y tuvo el valor de enseñar al pueblo entero el libro de la ley de Jehová. Y ese libro provocaba temor ante todos los enemigos. Si nosotros como iglesia, hermanos, nos ponemos de pie en el barrio, hermanos, nos ponemos de pie en la familia, hermanos, predicando el evangelio, vamos a ver cambios, hermanos. Tienen que haber cambios. Las personas que no quieran cambiar, la dejamos para el Señor, pero su corazón, su espíritu, su alma, todo su ser son impactados por el poder del evangelio. ¿Qué ha pasado con la iglesia entonces en el mundo entero? Que los enemigos han avasallado contra la iglesia de Cristo. Los enemigos han avasallado, se han desquiciado, por así decir, no sé qué palabra podría decir yo, las mujeres en cuanto a la defensa en contra de la ley de Jehová, defendiendo el aborto y defendiendo tantas cosas que van en contra de la ley de Jehová. ¿Por qué han tenido coraje y valor? ¿Qué ha pasado con el evangelio de Jesucristo? ¿Qué ha pasado con los cristianos que nosotros somos evangelio andante, viviente, hermanos? Nosotros quizás no tendremos todo el don de predicar en una plataforma, de predicar en la calle, quizás como muchos lo hacen. Hay predicadores que con megáfono están predicando, son llamados a eso. Hay otros que reparten folletos, otros que van de casa en casa. Hay distintas formas de llevar el evangelio de Dios por el mundo entero. Pero hay otros que simplemente caminan y el mundo está viendo algo diferente. Caminan y las personas miran y dicen, ¿qué tiene esta persona? Esta persona es diferente. Impactan con su diario andar, con su diario vivir. Nos observan nuestra salida, nuestras entradas, nuestras conversaciones, nuestras acciones. Todo es observado por el mundo hostil que nos declara la guerra, porque dice que el mundo nos aborrece. Entonces, hermanos, a mí me impactó esto porque el hecho de que este rey enseñara en Judá el libro de la ley de Jehová provocó temor entre todos los enemigos que rodeaban a Judá. Qué poder que tiene el evangelio, hermanos. Si nosotros realmente tuviéramos en cuenta el poder de la palabra de Dios, temblaríamos, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y produce cambios. Y la palabra de Dios, que hay muchas promesas en ellas, se cumplen, hermanos, se cumplen. Josafat, sabiendo y entendiendo esto, no tuvo ningún
problema de él empezar a enseñar a todo el pueblo, no a su grupo íntimo, no quizás a los que lo seguían o a los que estaban a su lado, a todo el pueblo. No quedó uno sin ser evangelizado. Bien, vamos ahora al capítulo 18. Vamos a ir haciendo una pequeña síntesis para poder abarcar el tema. Capítulo 18, versículo 1 al 3, dice así: Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿Quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, hermanos, porque vamos a ver, estos 3 versículos son muy importantes en la vida de este rey Josafat. Venimos analizando un Josafat valiente, poderoso, que hizo lo que pocos reyes hicieron en cuanto a la idolatría, en cuanto a la ley de Jehová. Pero de pronto dice que él tenía todo lo que un rey hubiera querido tener, riquezas y gloria en abundancia. Pero acá hay un pero. Dice, y contrajo parentesco con Acab. Si recordamos un poquitito quién era Acab, nos vamos a dar cuenta por qué nos vamos a detener en este punto, en este momento de la vida de Josafat. Acab fue uno de los reyes más perversos que hubo sobre la tierra, y se casó con una de las mujeres más perversas que registra en la Biblia, la reina Jezabel. Una mujer que fue comida por los perros, y Acab también por su gran poderosa maldad que tenía. Idólatras. Esa mujer contaminó todo lo que tocaba esa mujer, todo lo contaminaba con la idolatría. Una mujer perversa como ella en la Biblia no se registra, hermano. Fue la mujer más perversa. Y acá uno de los reyes más perversos también. Con ese fue a emparentarse. Y fíjense en ustedes las palabras que Josafat le dice a Acab, este rey perverso. Este rey le dice, ¿podemos salir juntos a pelear? Y miren lo que Josafat le dice, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Fíjense, analicen estas palabras, hermanos. Analicen estas palabras. Yo soy como tú. Josafat había empezado a enseñar la ley de Jehová a toda su nación. Y Acab era un rey completamente pagano. Y sin embargo Josafat le está diciendo que los dos son iguales. ¿Cómo se pierde, hermanos, a veces la percepción de quiénes somos acá en la tierra? Un rey singular, un rey que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero que realmente en algunos momentos de su vida hizo una mala relación. Y ese es el peligro, hermanos, de que cuando nosotros hacemos malas relaciones, ya sean matrimoniales o malas relaciones con amistades o con personas que no tienen la misma fe que nosotros, llega el momento en que nos entreveramos y nos entreveramos hasta tal punto de sentirnos iguales. Llega el punto, hermanos, que el diario vivir nos lleva a sentirnos que somos iguales. Y por eso decía este rey, yo soy como tú. ¿Cuándo nosotros, los hijos de Dios, diríamos ante un impío que somos iguales? Cuando hay un abismo de diferencia, queridos hermanos, que ya lo vamos a leer, un abismo terrible de diferencia, y para eso lo vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Dice su palabra así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo podemos nosotros decir que podemos hacer una relación con alguien si no estamos de acuerdo? Aquí le está diciendo Josafat a Acab, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Dos pueblos diferentes, hermanos, con dioses diferentes. Judá adoraba a Jehová de los ejércitos, a Yahweh, al Elohim, al creador de todas las cosas. Y allí Acab adoraban a otros dioses, miles de dioses que tenían. La diosa Sera y Astoret y el sol y la luna y todas las constelaciones del cielo. ¿Y cuántos dioses tuvieron los paganos? ¿Cómo podemos decir tu pueblo es mi pueblo y yo soy como tú eres? Y es más hacer parentesco, porque aquí vemos que el hijo de Josafat, Joram, se casa con Atalía, hija de Acab y de Jezabel. Otra mujer perversa, otra mujer perversa. Atalía era tan perversa como su madre, tan perversa, queridos hermanos. Y con ella emparentó a su hijo mayor, Joram. De ahí viene el parentesco. Entonces, esto es para hacernos reflexionar cómo a veces los hijos de Dios podemos llegar a un punto en nuestras vidas en que se ciegue nuestro entendimiento y nos sintamos iguales de los impíos. Nos sintamos iguales que los paganos, nos sintamos iguales que aquellos que adoran otros dioses, que sirven otros dioses diferentes a nosotros, que tienen otro camino, que no tienen la ley de Jehová porque no la obedecen. Porque si nosotros estamos haciendo alianza con una persona que vive una vida corrupta, que vive una vida abominable ante los ojos de Dios, es porque no sigue los preceptos de Dios, porque no abre la Biblia, porque no la estudia, porque no la lee, porque no la obedece. Entonces, queridos hermanos, aquí estamos viendo ya un carisma diferente ya en la vida de este rey Josafat. En esa guerra que le pide el rey Acab a Josafat si lo podía acompañar, el rey Acab muere y Josafat se salva. Ahora, ¿por qué se salva si realmente había hecho una unión ilícita con un hombre impío, con un hombre perverso, con un hombre malo, con un hombre que adoraba a otros dioses? ¿Por qué Josafat se salva y muere acá? Podrían haber muerto los dos. Los dos estaban en desobediencia. Bien, versículos 3 y 4 de este mismo capítulo 18. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además, dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Vemos aquí que Josafat, a pesar de su equivocación, de su error por haber emparentado mal, haber hecho una mala alianza con un hombre impío, pero sin embargo le está diciendo acá, te ruego que consultes la palabra de Dios. Porque ella nos va a decir si salimos o no a la guerra. Ella nos va a hablar. Ella nos va a dar la autorización para saber si debemos salir o no. Entonces, por esa razón, porque Josafat consultó la palabra de Jehová. Y qué importante es, hermanos, que para cada acto de nuestras vidas consultemos la palabra del Señor. Señor, ¿tenemos que hacer esto o no tenemos que hacer? Señor, ¿tengo que tomar este trabajo o no tengo que tomar? Señor, ¿tengo que visitar a esta persona o no tengo que visitar? Señor, esta relación con esta persona con la cual
yo me quiero casar porque me gusta, por alguna situación cualquiera, hermanos, ¿es conveniente esa persona para mí o no es conveniente? Porque el Señor mira lo que nosotros no vemos. El Señor mira el corazón, el Señor conoce lo que nosotros no conocemos. Entonces, consultar la palabra de Dios para todas nuestras decisiones que tengamos que tomar acá en la vida es de vital importancia. Esto le salvó la vida a Josafat. Porque si él no hubiera consultado la palabra de Dios, hubiera hecho como quiera en esa guerra y Dios no lo hubiera protegido. Pero él consultó la palabra de Dios y el Señor lo salvó. Le permitió tener la vida porque la misericordia de Dios es así. Su palabra dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. En este caso el Señor miró que Josafat estaba haciendo las cosas bien, entonces antes el que obedecía al Señor lo bendecía. Josafat estaba consultando a quien tenía que consultar, entonces no había forma de equivocarse en la guerra. Bien, ahora vamos al capítulo 19 de este mismo libro. Versículo 1 al 3. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Versículo 3. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Miren, hermanos, qué importante que es dejar de lado la idolatría. Y qué importante es disponer nuestro corazón a buscar a Dios. Aquí se le aparece un profeta vidente y lo empieza a exhortar. Le empieza a decir: ¿al impío das ayuda? Al rey Acabe estás dando ayuda, a un hombre perverso, a un hombre que no tiene a Dios en el corazón, dice, y amas a los que aborrecen a Jehová. Saben, hermanos, que toda aquella persona que no ama la palabra de Dios y no la obedece, aborrece a Jehová. Las personas que obedecen lo que el Señor enseña en su palabra, en sus mandamientos, en sus enseñanzas, en sus testimonios, las personas que no hacen lo que la Biblia dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está aborreciéndolo al Señor. Por eso es que tenemos que disponer nuestro corazón a buscar todos los días a nuestro amado para conocerlo. Para conocerlo, hermano, porque el Señor evalúa eso en nosotros. Evalúa si nosotros disponemos el corazón a conocerlo cada día más o nos quedamos con un simple conocimiento y vivimos la vida como queremos. Y nosotros decimos, bueno, pero yo no sé eso porque nadie me lo ha enseñado, en la iglesia no me lo han enseñado, nunca nadie me ha enseñado eso, en mi familia tampoco me lo han enseñado. Entonces yo tengo todo el derecho para seguir adelante con mi vida pecaminosa. Pero mientras tengamos una Biblia en mano, hermano, en casa, tenemos la obligación de leerla y de conocerlo al que nos amó. ¿Cómo nosotros vamos a tener relación con alguien que no conocemos? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que dio su vida por nosotros, tenemos que conocer cómo Dios actúa en nuestras vidas. ¿Por qué a veces Dios no nos contesta las oraciones? ¿Por qué a veces Dios dilata sus promesas? ¿Por qué? Tenemos que conocer todo eso, porque ¿sabe qué pasa, hermano? Que si nosotros no conocemos a Dios, vamos a enojarnos con Dios. Nos vamos a apartar de los caminos del Señor, porque vamos a pensar que Dios no nos ama, que Dios nos ha abandonado, que Dios nos está castigando, cuando a veces son pruebas inefables que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Dios a veces nos prolonga las situaciones malas en la vida, los problemas, los procesos, los hace más largos a veces, por amor a nuestras vidas. Pero si nosotros no conocemos a ese Dios grande, poderoso, que no miente, que cumple su palabra porque es veraz, como dice su palabra, nos vamos a enojar con Dios, no vamos a querer leer nunca más la Biblia, nos vamos a apartar de Dios. Entonces el Señor vio que Josafat tenía, dice, en su corazón el deseo de conocerlo. Tenía el deseo de conocerlo y había erradicado también la idolatría. Había quitado las imágenes de acero y había dispuesto en su corazón a buscar a Dios. Cada uno sabe qué idolatría hay en el corazón de cada uno.
Porque ya no estamos en el tiempo de decir idolatría son solamente la cantidad de imágenes que tienen algunas religiones. No. Ya sabemos que todo lo que ocupa el lugar de Dios es una idolatría. Todo aquello que ocupa mayor horas y mayor pensamiento y mayor devoción de nuestra vida es un ídolo en nuestra vida. Y pueden ser tantas cosas. Pueden ser tantas cosas, hermanos, ¿verdad? Entonces, este hombre había quitado la idolatría y había dispuesto su corazón realmente a buscar a Dios. Por eso el Señor lo salvó, por eso el Señor siguió bendiciéndole, porque Dios aborrece la idolatría y le gusta que sus hijos también aborrezcan la idolatría con el mismo aborrecimiento que Él siente por la idolatría. El mismo aborrecimiento que el Señor siente por la idolatría tenemos que sentir nosotros, porque si no, no lo estamos amando a Dios por encima de todas las cosas. Segunda Crónicas 19, fíjense en ustedes las cosas que este rey hizo. El versículo 5 dice, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Versículo 8, puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel, para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Versículo 9 al 11. Y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, le amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así, no pecaréis. Fíjense en las enseñanzas hermosas que estaba haciendo en su pueblo. Estaba ordenando su pueblo. Era un rey que quería que todo se moviera conforme a la voluntad de Dios. Ponía jueces que eran los que juzgaban y legislaban. Puso levitas y sacerdotes. Son tan importantes los levitas, que son los que hacen descender la presencia de Dios en las reuniones, en los templos. Son los que el Señor ha elegido para que, ya sea con la música, ya sea con la alabanza, ya sea con la adoración, se abran los cielos, baje la presencia de Dios, los enfermos se sanen, los que están cautivos sean libertados. Entonces Él se preocupó para que también los levitas y los sacerdotes, los padres de familias, dice, en Jerusalén estuvieran, dice, para el juicio de Jehová y para las causas. Y también dice que los amonestó, diciendo que procedan con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Miren las cosas que le estaba enseñando y le estaba diciendo. Dice, y haciendo así no pecaréis. Porque era un rey que conocía, hermanos, que conocía la palabra de Dios. Conocía, ya lo vamos a ver, si Dios así nos permite, un poquito más adelante. Vamos a ver, era un rey que conocía la palabra de Dios, por eso estaba exhortando, estaba enseñando, le estaba anunciando, le estaba diciendo al pueblo que hicieran las cosas bien, de verdad, con corazón íntegro. Entonces de esa manera dice, no van a pecar. Pero vamos ahora al capítulo 20. Pero antes de leer el 20, fíjense en que también le dice al pueblo, esforzaos pues para hacerlo y Jehová estará con el bueno. Capítulo 20. Pasadas estas cosas, todo lo que había sucedido, la muerte de Acab, el ordenamiento en su lugar donde él estaba reinando, dice, pasadas estas cosas, aconteció, dice, que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y de aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Ahora vemos que todo cambia. Todo cambia después de haberse unido a Acab. Después de haberse relacionado con ese impío. Recuerdan que al principio dijimos que por haber
enseñado la ley y haber instituido y haber establecido la ley de Jehová sobre toda la nación, dice que tuvieron pavor todas las naciones que rodeaban. ¿Se acuerda que dijimos recién? Que tuvieron temor, pavor, porque él estaba enseñando, evangelizando la ley de Jehová. Bueno, miren ahora, por haberse relacionado con Acab, lo que sucede. Todo cambia, dice. Ahora ya los enemigos no tienen pavor ni miedo. Ahora dice que empiezan una multitud que venía a asediarlo a él. Eran enemigos muy fuertes que se habían unido. Estos enemigos y estos enemigos y estos enemigos se unieron todos para luchar contra Judá, contra Josafat. Versículo 3. Entonces, él tuvo temor. Cuando antes las naciones enemigas tenían temor de Josafat y de la ley de Jehová y de todo el pueblo, ahora Josafat tiene miedo de los enemigos. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Esos enemigos que lo habían respetado, esos enemigos que no se atrevían a ir contra él, ahora, después de la muerte de este rey Acab, fuertes enemigos se unen contra esta nación y eran una multitud, no eran un poquito, era una multitud. Esto llevó a Josafat a buscar a Dios. Hermanos, que no tengamos que llegar a momentos en la vida que el Señor nos deje frente a una multitud de enemigos, porque hemos hecho malas alianzas, porque nos hemos unido indebidamente a personas que no tendríamos que habernos unido, y entonces el Señor nos deja a merced de nuestros enemigos. Esto lo llevó de alguna forma desesperada a Josafat a buscar, a humillarse, dice. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Seguramente Josafat se acordó que Dios lo había reprendido anteriormente por medio del vidente Jehú, cuando le dijo, ¿qué has hecho que te has unido a un impío? ¿Qué has hecho, Josafat? Que has hecho alianza contra una persona que aborrece a Dios. Seguramente se recordó, porque, hermanos queridos, Dios nos recuerda las cosas que hacemos mal, para que no las volvamos a hacer. El Señor nos recuerda y nos pone frente a enemigos para que nosotros lo busquemos a Él, para que nos arrepintamos, para que no volvamos a cometer los mismos errores que en tiempos cometemos. Entonces, aquí dice que proclama ayuno y me hizo recordar a la reina Esther. La reina Esther también, cuando estuvo frente a adversarios poderosos que querían exterminar a toda su nación de Israel. Ahí lean ustedes tranquilo al libro de Esther. Ahí van a ver la historia de cuando Amán, el perverso también, procura mediante una mala astucia, podríamos decir él, exterminar a toda la nación de Israel, y hace que el rey Asuero vaya y firme el edicto de matarlo a todos los judíos. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Proclama ayuno, pide a toda la nación, incluso hasta los niños, hasta los animales, los pone a ayunar para que la nación se salvara, y se salva a través de la oración de toda esa nación y del ayuno que proclamaron. Esto me hizo recordar cuando estaba leyendo esta partecita, ¿no? Dice que pregonaron ayuno a todo Judá. Todo Judá se puso a ayunar. Entonces, vamos ahora al versículo 6 y 12. Aquí también dice que hace una oración Josafat. Leamos desde el versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, fíjense en esta oración: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Fíjense, hermanos, va reconociendo que Dios es el Elohim,
el creador de todas las cosas, ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Reconocerlo a Dios como el Elohim. Y después, ¿no está en tu mano tal poder y fuerza? Ahí está reconociendo el poderío de Dios. Dice, que no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Reconocía que Jehová es Nisi, que pelea las batallas y las gana y que nos libra de todos nuestros enemigos. Reconocía cómo había destruido a todos los enemigos y que dice, le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Recordaba y reconocía que Abraham había sido amigo de Dios. Dice, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Miren, reconocía que el nombre de Jehová estaba allí, en la casa de Jerusalén. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Miren qué conocimiento que tenía Josafat de la persona de Dios. Dice, y qué conocimiento tenía de la Torá y de toda la historia de sus antecesores. Dice, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, bueno, eso ya hemos leído, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Ellos sabían que el Señor le iba a dar provisión, aunque estuvieran mal el Señor, aunque viniera en castigo, pestilencia, si estaban en la casa del Señor, el Señor los iba a oír. Dice, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Fíjense en cómo conocía la palabra de Dios. Aquí cuando está hablando de Amón y de Moab, le está diciendo, a cuya tierra tú no quisiste que pasase Israel. Vamos a ver, vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, y nos alejamos, aquí el pueblo de Israel, cuando venían transitando en el desierto para llegar a la tierra prometida, dice, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, por el camino del Arabá desde Elat y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré por posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Entonces ahí vemos cómo Dios le está prohibiendo a Israel que pasaran por Moab, porque esa tierra se la había dado a los hijos de Lot. Vamos ahora al versículo 19. Dice, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no les molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Dos tierras que el Señor le había prohibido a Israel que pasaran y tomaran posesión, porque ya se las había dado a los hijos de Lot. Entonces vemos que este rey tiene conocimiento de eso, porque él acá le está diciendo, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no la destruyese. Ahora ellos quieren venir en contra de nosotros, oh Dios. Ahora ellos, cuando nosotros no le hicimos ningún mal,
Cuando nosotros hicimos caso a tu voz, Señor, y no los molestamos, no les tocamos sus tierras, no luchamos contra ellos, ahora ellos vienen contra nosotros. ¿Tú vas a dejar, oh Dios, que ahora ellos vengan contra nosotros? Miren si él no tenía conocimiento amplio de la palabra de Dios, queridos hermanos. Por eso, queridos, nosotros también tenemos que tener conocimiento amplio de la palabra, para que cuando vayamos a orar a Dios, le digamos: oh Dios, tú no me has dicho que las puertas del Hades no van a prevalecer contra tu iglesia. Mira cómo el enemigo está prevaleciendo contra mí. ¿Tu palabra acaso, oh Dios, no dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra tu iglesia? No dicen que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, porque nuestra justicia viene de ti, oh Dios. No dice que ningún dardo del enemigo nos podrá hacer daño. Miren si no tenemos promesa para decirle a Dios. Pero si nosotros no conocemos la palabra de Dios, vamos a dejar que los enemigos nos destruyan, hagan todo lo que quieran y no vamos a tener palabra de Dios en nuestra boca. Esta es nuestra herencia, hermanos. Y si nosotros aprendemos a pelear las guerras con lo que Dios nos ha dejado como promesa, nuestro Dios nunca nos va a oír, porque no estamos confesando su palabra. Esa es la espada, hermanos. La palabra de Dios, la espada que penetra, que pelea, hermanos, que hace retroceder también a los enemigos, porque el enemigo no puede avasallar contra la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no puede, porque es Dios mismo la palabra de Dios. Es Dios mismo, hermanos. Entonces Josafat tenía bien en claro esto y le está recordando a Dios. Le está recordando, tenía amplio conocimiento, hermanos. Estudiemos la palabra de Dios. Vengamos a la casa de Dios a aprender cada día. Veamos los testimonios de estas personas que lucharon, que recordaron lo que Dios había hecho en el pasado y pudieron decirle a Dios: acuérdate de esto. No es que Dios no se acuerde, es que Dios nos deja en esos momentos, en esas situaciones, para que nosotros imploremos, para que nosotros clamemos, para que nosotros pidamos conforme a su palabra. Nosotros tampoco, hermanos queridos, si vivimos en desobediencia, no podemos ir a decirle: Señor, defiéndeme porque tu palabra dice esto, porque el Señor va a decir: ¿y qué dice mi palabra? No mentirás, no robarás, no adulterarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, y no criticarás, y no murmurarás, y no harás tantas cosas. Entonces, cuando vayamos al Señor, vayamos viendo cómo está nuestra vida. Primero nos humillemos como hizo Josafat. Josafat se humilló en la presencia del Señor, tuvo temor y pidió el socorro a Dios. Entonces, cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, primero nos humillemos y reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos nuestro error, y entonces el Señor nos va a escuchar cuando nosotros confesemos y proclamemos la palabra de Dios para nuestra salvación. Versículo 13 del capítulo 20. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Miren si no es importante, queridos hermanos, traer a los hijos a la casa de Dios, a la oración. Uno dice: no, pero es reunión de oración, vamos los adultos nomás. Dice: todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y con sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Metanía, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Miren, hermanos, que ellos tuvieron confianza de ir y clamar y ayunar y pedir el socorro de Dios, y Dios le dio el socorro y le dijo que aún se quedaran quietos, porque ni siquiera ellos iban a tener que pelear. Que se queden quietos, dice, porque Jehová estará con ustedes. Dice: no es vuestra la guerra, sino de Dios. Incluso Dios le estaba diciendo: quédense quietos porque yo voy a pelear por ustedes. Miren qué maravilla, hermanos, cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y miren qué maravilla lo que hicieron. Versículo 18. Dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Qué importante es, hermanos, adorar a Jehová.
Qué importante que no nos perdamos el momento de adoración en la casa de Dios, hermanos. Hemos dispuesto un momento para la alabanza, un momento para la adoración y un momento para la enseñanza de la palabra, para escuchar palabra de Dios. Todos los momentos son importantes. Aquí el pueblo de Dios, todo dice, todos pusieron su rostro en tierra. Y ese pueblo cuando adoraba no eran como nosotros, hermanos. Rostro en tierra, hermanos. Rostro en tierra. Ahora que me duele la lumbalgia y que esto y que aquello, ¿no? Pero el pueblo todo dice, todos adoraron a Dios. Versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Adoración y alabanza, hermanos. ¿Por qué tenemos vergüenza de alabarlo a Dios? ¿Por qué? Yo a veces quisiera darle a Dios lo mejor de mi vida, hermanos. A veces quisiera darle lo mejor de mi vida y a veces no tengo la garganta suficiente para cantarle a mi Dios con todo el ánimo y el entusiasmo que se merece el Rey de la Gloria. Pero dice que acá, dice, alabaron a Dios de Israel con fuerte y alta voz. Cuando hay corazones agradecidos, hermanos, uno puede alabar con corazón, así con fuerte voz. Cuando somos agradecidos, cuando reconocemos a quién lo estamos alabando. Yo a veces me asusto cuando puedo ver así los recitales de los rockeros, de cualquier impío, ¿no? Cómo se ponen los hombres y las mujeres, se enardecen, se enloquecen, tiran cosas y cosas costosas le tiran a veces en las plataformas de los cantantes. Yo a veces he visto hermosas, por ejemplo una cantante judía, veía cómo cantaba el recital, y le tiraban unas banderas de seda, hermano, que yo decía, ¡ay, qué belleza! Banderas de seda, muñecos carísimos, hermanos. Y saltan, y gritan, y alaban a esos cantantes, porque son fans, son seguidores, son sus ídolos. Y nosotros estamos alabando al Rey de la Gloria. A veces no tenemos mano, no tenemos boca para abrir, no tenemos gozo, no tenemos alegría para expresarle nuestro amor. De tantas cosas nos ha libertado, de tantos enemigos nos ha libertado, ha destruido tantos enemigos en nuestra vida, hermanos. Adoraron, alabaron a Dios. Y versículo 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí está actuando con fe Josafat. Él no puede decir a un pueblo que crea si él no cree, porque cada líder induce a su pueblo a lo que es. Si un líder no tiene fe, el pueblo va a ser sin fe. Josafat tenía fe, por eso le podía decir, crean a Jehová vuestro Dios y estén seguros en su fe. Y también crean las voces proféticas para que sean prosperados. Cuando aprendamos nosotros a tener fe y creer a la voz de Dios, a la voz profética de Dios que nos habla, hermanos, que nos habla a través de su palabra, hermanos, entonces vamos a ser prosperados, Y versículo 21 dice, y ha habido consejo con el pueblo, algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Le dieron la gloria a Dios. Cuando le damos la gloria a quien se merece la gloria, todo cambia. La atmósfera de una iglesia cambia. Hay sanidades, hay libertad, hermano. Lo triste es cuando en una iglesia las personas se dan gloria a sí mismos. Eso es lo triste, hermano. Eso es lo que a Dios no le gusta. La vanagloria, la jactancia de que uno hace las cosas cuando nada hacemos nosotros, sino todo es por Dios. Ellos le dieron la gloria, glorificaron a Dios, hermanos. Y fíjense en el versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros.
Dios mandó confusión a los enemigos. Miren lo que provoca la alabanza. Miren qué arma de guerra poderosa es la alabanza. Cuando nosotros venimos y decimos, Señor, no sé qué está pasando en mi vida. Algo hay. Se me ha levantado el enemigo. Se me ha obstaculizado esto. Se me ha trabado esto. Pero hoy hago guerra. En el nombre de Jehová. Hago guerra y entono alabanza porque creo que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así empezaron a entonar cantos de alabanza, dice, y empezó Jehová. Dice, Jehová puso contra los hijos de Amón, contra todos los 3 enemigos poderosos, emboscada, y ellos mismos se mataron los unos contra los otros. Miren qué poderosa arma de guerra, hermano, cuando cantamos, cuando nosotros decimos, las cabezas de los gigantes serán cortados. Estamos cantando proféticamente, hermanos. Estamos diciendo que nuestros enemigos, los gigantes que se han levantado contra nuestra vida, van a ser decapitados. Entonces cuando cantemos con fe, hermanos, creyendo en el Dios de nuestra salvación, creyendo en el Dios de las promesas, creyendo en el Dios que destruye y que pelea por nosotros. Poderosa arma de guerra, la alabanza, hermanos queridos. Adoran, alaban, están confiados y están agradecidos en Dios que le va a dar la victoria, versículo 23 al 26. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los de monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabados con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud de aquí que yacían, ellos en tierra muerto, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy, que significa bendición. Beraca significa bendición, porque ellos bendijeron, de su boca podía salir bendición, hermanos, bendición. Y el versículo 27, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová le había dado gozo librándolo de sus enemigos. Gozosos, tuvieron un corazón gozosos y bendijeron a Jehová, primero en Beraca y luego en Jerusalén. Qué importante ser agradecidos, hermanos. Dios tiene en cuenta todos nuestros actos. Cuántas situaciones el Señor nos ha librado, de cuántas situaciones el Señor nos ha libertado, hermano. Y nosotros nos hemos olvidado y somos desagradecidos. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y después nos volvemos a enojar con Dios y no nos acordamos que hubo victorias pasadas. Y como hubo victorias pasadas, pueden haberlas en el presente también. Vivamos una vida de agradecimiento, no estemos enojados por el presente. Quizá el presente está feo, pero nos acordemos que hubo un tiempo que el Dios de nuestra salvación nos dio cosas buenas, nos bendijo, y que también en el presente nos puede sacar de las situaciones malas. Final del reinado de Josafat. Vamos a ver el final de este reinado. Versículo 30. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Esili, y anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, el cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, queridos hermanos,
Pasadas todas estas cosas que venimos analizando a grandes rasgos, dice, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. ¿Saben quién era Ocosías? Otro hermano de Atalía, la perversa. Otro hijo de Jezabel, la perversa. Otro hijo de Acab, el impío, el perverso. Con él, pasado el tiempo, primero con Acab, traba amistad. Ahora traba amistad con Ocosías, el cual era dado, dice, a la impiedad. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves de Sion-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Qué triste, hermanos. Una vida casi perfecta. ¿Cuál fue el camino que lo llevó a la destrucción a Josafat? Las malas compañías, las malas relaciones, los malos parentescos, las malas alianzas, hermanos. Un hombre digno de imitarlo a Josafat, por su fe, por el odio a la idolatría, por su corazón íntegro y verdadero, porque dispuso un corazón a seguirlo, a conocerlo a Dios. Estudió la palabra, la conocía la palabra de Dios. Su destrucción de todas sus obras, de todo lo que él había hecho, porque hizo cosas muy buenas, fueron destruidas y rotas todas las naves que él había construido para empezar a comercializar junto con Ocosías. Y la amistad con este rey terminó muy mal. Vamos a Primera Reyes. Primera Reyes 22, 48 y 49. Dice, Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Esión-Geber. Entonces, después que le sucede esa destrucción de las naves, entonces vuelve Ocosías, hijo de Acab, y le dice a Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. Ya suficiente le había pasado a Josafat, para no darse cuenta que no era bueno seguir unido a Ocosías. Ya suficiente le había pasado, para no darse cuenta que si seguía con él, la destrucción iba a ser total de su vida. Encima terminó mal la relación con él, y el versículo 36 y 37 dice que Jehová destruyó sus obras. Esa amistad lo llevó a la destrucción, queridos hermanos. Qué triste. Fijémonos quién era Ocosías. Vamos a Primera Reyes, leamos ahí en Primera Reyes capítulo 22, versículos 51 al 53, dice, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, otro rey perverso, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Una amistad puede destruir nuestra vida, hermanos. Una amistad puede destruir nuestra vida. Tantas cosas hermosas que podemos hacer para Dios. Podemos realmente llegarlo a conocer a Dios, pero no está solamente en el conocimiento, sino no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra, dice el Señor. No basta solo con conocer la palabra, sino con ponerlas, hermanos queridos, en práctica. Tantas cosas, dice que Dios le dio riquezas, ganancias, le dio de todo a Josafat, lo bendijo. Tantas cosas lindas tenía este hombre, pero una amistad le cegó el entendimiento. Y a veces uno dice, no me va a hacer nada esta persona, yo puedo estar, soy fuerte, yo puedo estar a la par de esta persona y no me va a hacer caer. No, hermanos, no juguemos con el diablo, porque nosotros no sabemos en qué momento esa amistad nos ha volteado.
No sabemos en qué momento el diablo sutilmente ha metido su veneno en nuestras vidas y nos ha hecho caer, como le ha pasado a este rey Josafat, que todas sus obras fueron destruidas, dice, por Jehová. Por Jehová mismo fue destruido. Así que, hermanos, el final de Josafat no es lindo. Es triste, pero el Señor lo ha dejado grabado para que tomemos ejemplo de su anterior vida, que es digna de imitarla, y no terminemos en el final de él por entablar relaciones con impíos. ¿Podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo, dice el Señor? No. ¿Podrá tener comunión la luz con las tinieblas? No. Nunca, hermanos, la luz con las tinieblas. El Señor nos ha mandado a ser la luz del mundo, hermanos. Entonces no podemos entablar amistad con las tinieblas, nunca. Predicarle el Evangelio, a eso hemos sido llamados. ¿Sí? Para que las tinieblas sean trasladadas al reino de su luz admirable, pero no a entablar parentesco ni amistad con lo que Dios no aprueba. Dios nos bendiga a todos, hermanos, y que seamos conscientes de la palabra que Dios quiere que nosotros la tomemos, hermanos. Eso es una palabra profética. Es una palabra profética, ¿para qué? Para que nosotros podamos crecer y ser bendecidos en la tierra que el Señor nos ha puesto, en una tierra preciosa que el Señor la puede bendecir si nosotros obedecemos a sus mandamientos, y podremos irnos al cielo con Él y podremos tener grandes recompensas por haber sido hijos obedientes. Detalles que a veces no nos damos cuenta, pero que pueden destruir nuestras vidas, destruirlas totalmente. Dios los bendiga, queridos hermanos.